Randy Marsh es uno de los personajes más fascinantes y complicados que ha producido South Park. Lo que comenzó como un personaje secundario, que era simplemente parte del elenco de la serie, eventualmente se transformó en una pieza central del show. Randy pasó de ser un hombre relativamente normal a convertirse en una figura completamente desquiciada, capaz de causar caos en cada situación en la que se encuentra. Su evolución es una de las más notables en la historia de la televisión animada, y es un reflejo de cómo South Park ha sido capaz de reinventarse a lo largo de los años. En este video vamos a explorar la increíble transformación de Randy, desde sus humildes comienzos como el geólogo que de vez en cuando aparecía para aportar algo de sensatez, hasta convertirse en el centro de alguna de las tramas más delirantes de la serie. ¿Cómo fue que Randy se convirtió en un personaje tan importante? ¿Y qué impacto ha tenido en la narrativa de South Park? Veremos cómo su humor y su personalidad han cambiado a lo largo de las temporadas, desde las situaciones cotidianas hasta los momentos más bizarros que marcaron un antes y un después en su personaje. Así que hoy en Piscuy Opina hablaremos sobre la historia y evolución de Randy Marsh. Sin más que decir, comencemos. Randy no siempre fue el foco de atención en South Park. Su papel estaba limitado a ser el papá de Stan, un hombre con una vida común y una profesión estable. No obstante, algo curioso comenzó a suceder a medida que la serie avanzaba. Mientras que otros personajes mantenían una personalidad más o menos constante, Randy empezó a experimentar una metamorfosis gradual. Pasó de ser el padre sensato y tranquilo de las primeras temporadas a convertirse en una verdadera fuente de caos, lleno de actitudes inmaduras y decisiones ridículas que, de alguna manera, fueron muy bien aceptadas por el público. Pero para llegar al mejor momento de Randy, es importante conocer su pasado. En los primeros años de South Park, Randy Marsh fue un personaje secundario con un perfil mucho más moderado y limitado en comparación con lo que eventualmente se convertiría. En ese momento, su participación en la serie era esporádica y principalmente servía como un contrapunto más serio frente a las situaciones absurdas que enfrentaban los protagonistas. Cuando aparecía en un rol más relevante, su personalidad se basaba en ser un hombre bien intencionado pero torpe, con un enfoque más lógico ante los problemas, aunque esa lógica muchas veces no resultaba efectiva. Sus intervenciones estaban ancladas en el intento de mantener el control o la compostura, aunque los resultados fueran cómicos debido a su falta de percepción de la magnitud del caos a su alrededor. Al principio, Randy era esencialmente un hombre promedio que, aunque participaba en algunas situaciones extrañas, no era tan irracional o caótico como más adelante. En episodios como Volcán de la primera temporada, su papel era simplemente ser el geólogo que ofrecía soluciones técnicas para los problemas del pueblo, mostrando un lado más profesional y práctico. Aquí, su humor surgía de la desconexión entre su aparente experiencia y lo ridículas que eran las situaciones en las que se encontraba. Aunque estos episodios no lo ponían en el centro de la trama, ya se empezaba a ver un esbozo de lo que luego sería una característica central de su personaje, Randy tomándose demasiado en serio, incluso cuando la situación no lo ameritaba. En episodios como Dos hombres en un jacuzzi y Combustión espontánea, se puede ver cómo el personaje de Randy tiene una capacidad única para verse envuelto en situaciones embarazosas y problemáticas. A pesar de que estos momentos son más sutiles en comparación con sus futuros desbordes de locura, comienzan a mostrarse elementos claves de su humor. Por ejemplo, en Dos hombres en un jacuzzi, Randy se muestra vulnerable y socialmente torpe, atrapado en una situación incómoda que le causa un conflicto personal. Es en estos momentos donde se empieza a observar que Randy tiene un sentido del humor basado en su incomodidad, su inseguridad y su falta de control sobre las situaciones que enfrenta. Aunque su inmadurez aún no es tan extrema, ya hay indicios de que, bajo presión, Randy puede reaccionar de maneras bastante erráticas. Cuando Randy tenía papeles más importantes en esos primeros años, su participación estaba generalmente limitada a ser el adulto razonable que intentaba solucionar problemas, aunque su torpeza lo arrastraba a situaciones más absurdas. Un buen ejemplo de esto es Combustión espontánea, donde Randy intenta resolver el problema de la combustión espontánea de los ciudadanos de South Park. Aunque él trata de aplicar lógica y ciencia, sus intentos se vuelven cada vez más ridículos, lo que genera humor a partir de su ineficacia y la desconexión entre su aproximación científica y los resultados absurdos que obtiene. En términos de personalidad, Randy en sus primeros años era en general más racional y tranquilo.
Aunque tenía momentos cómicos, su humor provenía más de la ironía de su situación que de acciones deliberadamente absurdas. No era el personaje frenético y alocado que llegaría a ser más tarde. Su papel en esos primeros episodios mostraba un hombre que, aunque a veces se dejaba llevar por su competitividad o por su orgullo, no alcanzaba los niveles de delirio que caracterizan su comportamiento en temporadas más recientes. Al observar esos primeros años de Randy, es evidente que todavía no se había explotado su potencial completo como personaje de humor físico y emocional. Su evolución fue gradual, y aunque tuvo momentos destacados en estos primeros episodios, todavía no era el foco principal de las tramas. Sin embargo, su habilidad para generar comedia a partir de su desconexión con la realidad y su tendencia a exagerar problemas insignificantes sentó las bases para lo que más tarde sería su versión definitiva, un personaje que crea caos a su alrededor sin darse cuenta de lo ridículo que es. No es sorpresa que la temporada 6 abrió el paso para que otros personajes obtuvieran un papel protagónico, todo gracias a la muerte de Kenny. Con la introducción de Waters, no solo la dinámica de los protagonistas cambiaría, sino que también esto aplicaría para sus padres. Stuart y Carol nunca terminaron de encajar por completo con el resto de padres de los protagonistas, sumado al hecho que Liane Cartman tampoco aportaba mucho cuando se les veía juntos en pantalla, y con la partida de Kenny a finales de la temporada 5, sería una nueva oportunidad para desarrollar nuevas tramas y subtramas. Stephen y Linda fueron un aire fresco a este grupo. Se les podía ver una mejor interacción con Gerald, Sheila, Sharon y Randy, y como resultado tuvimos muy buenos episodios con ellos como protagonistas o como personajes secundarios. Sin embargo, Randy empezó a ganar peso progresivamente, especialmente en situaciones donde se necesitaba una figura adulta que representara las opiniones o las actitudes absurdas de los mayores en el pueblo. Randy, más que un personaje central, servía como un espejo de la mentalidad de los adultos en general, mostrando su desconexión con la realidad, la hipocresía y en muchos casos la ignorancia con la que enfrentaban los problemas. Episodios como Soy un poco rural de la temporada 7 mostraron claramente esta dinámica. Aquí, Randy no se destaca por su personalidad como individuo, sino más bien por ser el portavoz del absurdo comportamiento de los adultos. Su discurso en la pelea entre los pro-guerra y los anti-guerra refleja cómo los adultos a menudo tomaban posiciones extremas sin tener una comprensión real de los problemas. Randy funcionaba como una representación de esta incapacidad de los adultos de tomar decisiones coherentes o lógicas, algo que se veía constantemente en sus reacciones exageradas y mal informadas. En la codiciada piel roja de la temporada 7, Randy es un personaje secundario, pero sería el representante de las actitudes codiciosas de todos los adultos del pueblo, y no sería la única vez. Se lo ha visto tomar el liderazgo o ser el primero en tomar la iniciativa que influenciarían en la opinión de los demás. En Amor Católico Ardiente, la decisión de abandonar su religión para volverse ateos comenzó con Randy y luego le siguieron el resto de padres. Aunque su papel no era principal, Randy poco a poco comenzaba a tener apariciones más frecuentes, ya sea en subtramas como el regreso del Señor de los Anillos a las Dos Torres. En el episodio Espaldas Babosas, Randy Marsh nos brinda uno de sus momentos más memorables y emblemáticos al reaccionar a la llegada de trabajadores inmigrantes del futuro que aceptan empleos por bajos salarios. Randy y otros habitantes del pueblo, preocupados por la competencia laboral, comienzan a gritar la icónica frase ¡Ay, quita trabajo! ¡Quita trabajo! ¡Quitan trabajo! ¡Quitan trabajos! ¡Quitan trabajos! ¡Nos quitan los trabajos! ¡Quítenlo! Esta línea repetida en coro y con un acento exagerado se convierte en un símbolo del episodio y una crítica hilarante sobre la xenofobia y el temor irracional al cambio. La frase se vuelve memorable, no solo por su humor, sino porque encapsula perfectamente la forma en que Randy representa las actitudes exageradas y en muchos casos mal informadas de los adultos de South Park. Esta actitud define cómo Randy representa a los adultos del pueblo, mostrando un comportamiento de manada, participando en las mismas reacciones exageradas que sus vecinos. Finalmente, en la llegada de Walmart, Randy es parte del pueblo que cae en la trampa del consumismo masivo. Aunque el episodio es una sátira sobre cómo las grandes corporaciones afectan a las comunidades, Randy, como muchos otros, se muestran incapaces de resistir el atractivo de Walmart. Una vez más, su comportamiento refleja el de un ciudadano promedio que, aunque consciente de las consecuencias, no tiene la fuerza de voluntad para evitarlo. En estos episodios, Randy aún no era el protagonista que llevaría las tramas al caos, pero ya se veía cómo comenzaba a destacar como el portavoz de las actitudes colectivas y muchas veces irracionales de los adultos de South Park.
El episodio La aburrida liga de béisbol marcó un punto clave en la evolución de Randy Marsh, al mostrarlo bajo una luz completamente diferente. Hasta ese momento, Randy había sido un personaje que funcionaba bien como secundario. Sin embargo, este episodio no solo lo pone en el centro de la acción, sino que lo transforma en una figura irracional y competitiva que se obsesiona con ganar peleas en vez de preocuparse por el béisbol. Aquí es donde comienza a verse el cambio de su carácter. Randy ya no es simplemente un hombre atrapado en lo absurdo, sino alguien que lo genera activamente. Los guionistas aprovecharon este capítulo para llevar a Randy a extremos mucho más cómicos. En lugar de mantener su comportamiento bajo control, lo muestran completamente entregado a una obsesión ridícula: pelear con otros padres. Este cambio permitió que el humor físico y exagerado se convirtiera en una herramienta clave para desarrollar a su personaje, y fue algo que se mantendría en futuras apariciones. En la aburrida liga de béisbol, el conflicto de Randy no tiene sentido lógico, y esa es precisamente la razón por la que funciona tan bien. Su falta de autoconciencia y su necesidad de demostrar su valía en situaciones insignificantes lo convierten en una fuente inagotable de comedia. Lo que realmente distingue a este episodio en su evolución es cómo empieza a tomar un rol más importante dentro de la serie. A partir de aquí, su papel como secundario pierde fuerza y comienza a protagonizar episodios enteros donde sus decisiones absurdas impulsan la trama. La obsesión por ser el héroe de situaciones ridículas como las peleas de padres muestra un carácter que se mueve entre la inmadurez y la desconexión con la realidad. Los guionistas reconocieron la oportunidad de explotar este lado caótico de Randy, lo que más tarde lo llevaría a convertirse en el personaje central de arcos más extensos como Granjas de Gridad. El éxito de este cambio radica en cómo los creadores combinaron la exageración del personaje con un sentido de realismo que, aunque absurdo, resonaba en la audiencia. Randy no solo es un hombre competitivo, sino alguien que ha perdido completamente de vista lo que realmente importa. Su crecimiento como figura clave en South Park es el resultado de episodios como este, donde se le da el espacio necesario para ser el epicentro del caos. A partir de la aburrida liga de béisbol, Randy pasa de ser una pieza más del elenco a convertirse en un motor narrativo, algo que los fans y los creadores no pasaron por alto. Este episodio fue el primer paso en un cambio mucho más profundo. Randy dejó de ser una figura reaccionaria y pasó a ser el causante de conflictos. Ya no era alguien que intentaba resolver problemas de manera torpe. Ahora, creaba el problema con su irracionalidad, y la serie se benefició enormemente de ello. Randy Marsh se convirtió en uno de los mejores personajes de South Park gracias a su evolución sostenida y a sus momentos memorables en episodios de la temporada 10 a la 20. Durante este periodo, Randy comenzó a ser protagonista de varios episodios, dándonos algunas de las situaciones más hilarantes y únicas de la serie, consolidándose como una figura cómica inigualable que reflejaba tanto las inseguridades como los excesos de la vida adulta. Este éxito fue casi instantáneo, que se construyó a través de episodios en los que su personalidad se amplió y complejizó, demostrando que podía ser tanto una fuente de comedia física como un reflejo de la desesperación existencial de los adultos. En episodios como Con disculpas a Jesse Jackson, Randy se ve involucrado en una situación de alto riesgo social al usar un insulto racial en televisión, lo que lo lleva a convertirse en la cara de los problemas de la cultura de cancelación y el racismo en Estados Unidos. Su intento de reparar su error es absurdamente torpe y muestra cómo Randy, en su ignorancia, representa las actitudes inconscientes de una generación, dando lugar a un humor que oscila entre la incomodidad y la exageración, pero sin dejar de ser genuinamente gracioso. En Haz el amor, no el Warcraft, su competitividad llega a niveles cómicos, mostrándose dispuesto a hacer lo que sea necesario para derrotar al villano del juego. Este episodio es un ejemplo perfecto de cómo Randy se lanza de lleno en cualquier situación, creando una dinámica de comedia única basada en su capacidad de tomarse en serio los problemas más triviales. En episodios como El Mayor Mojón, donde Randy se obsesiona con romper un récord de excremento, y Héroes de Guitarra, donde busca triunfar en el Guitar Hero, su humor alcanza nuevas dimensiones. En ambos, su inmadurez se vuelve su mejor arma cómica, mientras intenta probarse a sí mismo y a los demás en situaciones completamente ridículas. Estas historias muestran cómo los guionistas aprovecharon su personalidad exagerada y su desconexión para empujarlo a situaciones donde el absurdo es lo que prima, pero sin que el personaje pierda su esencia. Randy también protagonizó momentos de mayor reflexión y profundidad, como en Estás envejeciendo. Aquí, la trama explora un aspecto más melancólico del personaje, enfrentando las dudas sobre su lugar en el mundo y su relación con su esposa Sharon.
En lugar de limitarse al humor físico, el episodio retrata su desesperación al darse cuenta de que la vida ya no le da la satisfacción que buscaba. Ese episodio destacó cómo Randy puede ser algo más que un simple personaje cómico, permitiendo que su vulnerabilidad conecte con la audiencia en un nivel emocional profundo. La habilidad de Randy para balancear episodios humorísticos y de autocrítica es lo que lo convierte en uno de los personajes más completos y memorables de la serie. En Pollo Frito Medicinal representa un punto de inflexión en la construcción de Randy Marsh, como un personaje dispuesto a llegar a extremos ridículos para satisfacer sus deseos inmediatos. En ese episodio, su decisión de inducirse cáncer testicular solo para acceder a marihuana medicinal no solo eleva su nivel de irracionalidad, sino que revela el deseo infantil de Randy de desafiar las normas y obtener lo que quiere, sin importar las consecuencias. Lo que podría ser una historia centrada en la salud y la medicina, se convierte en una sátira sobre cómo el personaje busca justificar su comportamiento al verse a sí mismo como enfermo, y por ende con derecho a la marihuana medicinal. Es un retrato de Randy como alguien dispuesto a sacrificarse físicamente, pero por motivos egoístas y superficiales, dándonos uno de los mejores momentos de la serie. Papá, mamá dice que dejes de tratar de que te dé cáncer. Solo quiero tener un poco de cáncer, Stan. Dile a mamá que está bien. Este episodio podría verse como un prólogo al arco de Granja Seguridad, donde más adelante veremos que Randy no solo busca consumir marihuana, sino también capitalizar en la producción de cannabis. En Pollo Frito Medicinal, aunque su meta es personal, ya se pueden ver destellos de cómo el personaje es capaz de manipular la situación a su favor, aprovechando una legislación creada para enfermos genuinos para satisfacer su capricho. Durante estos años, Randy se consolidó como un ícono de la serie a la par de Cartman, no solo por sus momentos cómicos, sino también porque aportó una dimensión humana a las historias de South Park, abordando temas de madurez, crisis de identidad y el peso de las responsabilidades. A medida que protagonizaba más episodios, su impacto en la serie se volvió incuestionable, elevando el tono de la narrativa y redefiniendo el humor para incluir tanto lo absurdo como lo introspectivo. La popularidad de Randy en ese periodo fue tan grande que se convirtió en el centro de algunos de los arcos más importantes y memorables de South Park, consolidando su lugar como uno de los personajes más queridos y mejor desarrollados de la serie. Sin embargo, con el tiempo, esta misma tendencia hacia el extremo lo transformó en alguien más centrado en sí mismo y desconectado de lo que alguna vez fue, lo que convertiría a Randy en un personaje totalmente diferente, pero tendrían que pasar un par de años más para llegar hasta ese punto. La caída de Randy en la percepción de los fans es un fenómeno ligado profundamente a la introducción de Granja Seguridad, el arco narrativo que transformó su papel dentro de la serie. Hasta ese momento, Randy había sido uno de los personajes más queridos y populares, conocido por su capacidad de representar, con un humor absurdo y muchas veces infantil, las reacciones de los adultos ante las locuras del pueblo. Su inmadurez y sus decisiones a menudo irracionales surgían de un lugar de ingenuidad y desconexión, lo que lo hacía divertido sin resultar antipático. Pero con Granja Seguridad, Randy pasó de ser una persona torpe y en ocasiones impulsiva a un personaje obsesionado consigo mismo, que se volvió progresivamente menos entrañable y más egocéntrico, alineando a muchos fanáticos. La trama de Granja Seguridad comenzó como una sátira de la creciente comercialización de la marihuana y el surgimiento de la industria del cannabis, temas actuales y provocativos que en un principio parecían prometedores para la serie. La idea de que Randy se convirtiera en un empresario de cannabis y trasladara a su familia a una granja encajaba con su estilo de humor, al menos inicialmente. Al principio, los episodios mostraban cómo su obsesión con el cultivo de marihuana reflejaba una parodia sobre los cambios en la percepción de esta sustancia y su integración en el mercado legal. Sin embargo, con el tiempo, esa trama no solo continuó, sino que empezó a monopolizar la narrativa de South Park, dejando en un segundo plano a los personajes que habían sido el corazón de la serie, especialmente a Stan, Kyle, Cartman, Kenny y Butters. Para muchos fans, Granja Seguridad no fue una evolución positiva, sino una distracción que transformó a Randy en alguien casi reconocible. El cambio de Randy también alteró su personalidad, donde antes era torpe y bien intencionado, el nuevo Randy parecía ser una figura más ambiciosa, egocéntrica y obsesionada con su éxito. Esa versión del personaje dejó de lado la naturaleza ingenua que lo hacía destacable, reemplazándola con una actitud narcisista y poco empática. En episodios como el especial de pandemia, se muestra cómo Randy está dispuesto a aprovechar una crisis global para impulsar las ventas de su granja, sin preocuparse realmente por el bienestar de su familia ni de la comunidad.
Esto representó un cambio profundo en el personaje, que pasó de ser una fuente de humor absurdo a un personaje más cínico y despectivo, dispuesto a aprovecharse de cualquier situación para su propio beneficio. Este comportamiento generó una desconexión emocional con los fans, que empezaron a ver a Randy más como una figura molesta que como el personaje gracioso y caótico que solía ser. El impacto de Granja Seguridad y la evolución de Randy tuvieron un efecto significativo en la dinámica general de South Park. La serie, que siempre había sido conocida por su estructura coral, perdió en parte ese equilibrio. Randy comenzó a acaparar episodios completos, y su trama se convirtió en el centro de una temporada y especiales, en lugar de ser una pieza dentro de una narrativa más amplia. Esto no solo relegó a los 4 protagonistas, sino que también alteró el tono general de la serie, haciendo que algunos episodios se sintieran más repetitivos. Además, el humor que caracterizaba a Randy, basado en su torpeza y falta de sentido común, se tornó mucho más oscuro y menos absurdo, haciendo que su personaje perdiera parte de su chispa original. Antes, la comedia de Randy venía de su desconexión con la realidad y de sus intentos fallidos de control, que eran graciosos precisamente porque no tenían consecuencias graves y generalmente no estaban motivadas por ambición. Pero con el arco de Granja Seguridad, Randy se volvió alguien que no solo generaba caos, sino que lo buscaba activamente por interés propio. Esto le restó la autenticidad que había sido clave para su popularidad. South Park dejó de ser el espacio de crítica social diversa y de humor irreverente que abarcaba múltiples temas y personajes para centrarse en el mundo de Randy y su granja de marihuana, lo que resultó tedioso y aburrido para muchos espectadores. Para algunos, Granja Seguridad fue una evolución interesante y oportuna, ya que el personaje de Randy se convirtió en una herramienta de sátira contemporánea sobre la comercialización del cannabis y la obsesión de la cultura actual con el éxito económico y la independencia. Sin embargo, para otros, este cambio fue un alejamiento de la esencia que hacía único a Randy, un adulto inmaduro, pero que de alguna manera reflejaba los conflictos de la vida cotidiana sin volverse antipático o egoísta. La transición hacia un Randy centrado en sí mismo, casi indiferente a las necesidades de su familia y del pueblo, llevó a que muchos seguidores se sintieran desconectados de él, generando una división en la audiencia, entre quienes disfrutaron la novedad de su personaje y quienes añoraban su versión anterior. Randy Marsh experimentó una evolución drástica y en muchos sentidos polémica en South Park. Pasó de ser un personaje secundario a convertirse en uno de los personajes más queridos y populares de la serie. Con su humor absurdo, su torpeza entrañable y su capacidad para satirizar las actitudes de los adultos, Randy se ganó el cariño de los fans y llegó a representar los momentos más hilarantes y caóticos del show. Sin embargo, con el arco de Granja Seguridad, su personaje cambió drásticamente, volviéndose más egocéntrico y obsesionado consigo mismo, lo que generó un distanciamiento con una parte de la audiencia que sentía nostalgia por ese Randy torpe y despreocupado. Este cambio, aunque arriesgado, hizo que el personaje y la serie tomaran una dirección diferente, generando opiniones encontradas entre los fanáticos. Mientras algunos valoraban esta nueva faceta como una sátira relevante sobre temas modernos, otros sienten que Randy perdió su esencia original en favor de una trama repetitiva y centrada en su ego. En última instancia, la evolución de Randy simboliza tanto la capacidad de la serie para adaptarse a temas contemporáneos, como el riesgo de alinear a una parte de su audiencia al modificar drásticamente un personaje emblemático. Sin embargo, Randy siempre ha sido un personaje flexible, y dado el carácter cambiante de la serie, hay esperanza de que pueda recuperar esa autenticidad y desenfreno que lo hicieron tan querido. Con la capacidad de South Park para reinventarse, Randy podría volver a sus raíces sin perder de vista el crecimiento que ha tenido, retomando su rol original sin dejar de evolucionar. Si quieres ver alguna evolución de otro personaje, deja tu sugerencia en los comentarios. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos, eso me ayudaría muchísimo. También puedes seguirme en mis redes sociales, en Facebook como Piscuy Opina y en Instagram y TikTok como DaPiscuy, para que vean qué hago exactamente cuando no estoy subiendo videos. Soy Piscuy y sin más que decir me despido. Hasta pronto. Papá, no sigas jugando. Espera, casi alcanzo al dragón. ¡Alcánzame! No, vamos a jugar. Héroes de guitarra. ¡No alcanzo! Espera, ¿a dónde va ahora? Jamás se puede alcanzar al dragón. ¡No! ¿Qué haces? Yo soy tu padre. ¡Enciende el televisor!